Bienvenidos a Mujer Express, estamos a viernes 9 de noviembre, increíble, pero se nos fue la semana. Y la verdad es que queríamos cerrar con un tema sumamente especial, un tema interesante, y queríamos hablar con la licenciada Ruth Molina de las 5 reacciones de las personas sabias. ¿Cómo es que reacciona? Empecemos más bien, ¿cómo definiríamos a una persona sabia? Muy bien, importante definir eso que, como tú lo mencionas, porque muchas veces tenemos un concepto erróneo y pensamos que una persona sabia es aquella que sabe mucho por conocimiento, teoría, por experiencia, cuestiones académicas, cuestiones de algún determinado oficio o trabajo. Pero sin embargo, en este caso nos estamos enfocando en aquellas personas que tienen esa tendencia a actuar con acierto, con sensatez, con prudencia ante las diferentes situaciones cotidianas que se van desarrollando en la vida, que obviamente son conceptos diferentes que engloban, es una línea muy estrecha la que hace esa diferencia, pero que engloban obviamente cierto tipo de inteligencia de cómo resolver los problemas. Y está relacionado la sabiduría también al autoconocimiento, es decir, a conocer también y aceptar, abrazar también mis fortalezas y debilidades, y en base a esas debilidades trabajarlas. ¿Está relacionado a la sabiduría? Definitivamente, ya que el autoconocimiento es una de las 5 dimensiones también de la inteligencia emocional. Mientras más me conozco yo, puedo actuar con mayor sensatez, con mayor acierto hacia las dificultades que se van dando. Decía Albert Einstein, decía algo que decía, una persona inteligente es capaz de resolver problemas, una persona sabia los evita. Entonces ahí tenemos algo muy, muy importante que recalcar, que decir, bueno, o sea, y que hace precisamente la diferencia entre estos dos conceptos, que está muy relacionado a la inteligencia emocional, que más allá del concepto de inteligencia intelectual que la gente tiene, que es el de sacar 10, sacar los mejores puestos, lugares, premios, es el de poder reaccionar de manera adecuada emocionalmente ante las situaciones que se nos van dando. Teniendo en cuenta este punto de la sabiduría y manejando el tema de la inteligencia emocional, una persona sabia no es alguien que no se equivoca, sino alguien que en base a sus errores, ¿cómo sería la reacción de una persona sabia si llegase a cometer un error? Hayas mencionado una de las principales características de las personas sabias, que reconocen sus errores. Para los fieles televidentes del programa Mujer Express, hace unas semanas tocamos el tema del efecto Dunning-Kruger, que era aquellas personas que no reconocen que están en un error, que por mucho que se les pueda dar con datos verídicos y no reconocen y no salen de su error porque piensan que son autosuficientes, que lo saben todo, que son incapaces de equivocarse, etc. Entonces, una de las características de las personas sabias es precisamente que saben que no saben todo, pues entonces que pueden reconocer cuando están en un error, y eso les abre la puerta para aprender, porque qué tal que una persona dice, no, pero es que yo no tengo necesidad de saber de eso porque yo ya lo sé hacer de otra forma, se está privando de aprenderlo de una manera diferente. Y la verdad es que si queremos tener resultados distintos hay que hacer las cosas diferentes también. Pero hablando del escepticismo que hay también, a veces la gente es muy sabia, a veces en su propia opinión, es decir, no, yo no necesito la ayuda, por ejemplo, de un especialista, tal vez con alguna reacción que está afectando incluso a una relación familiar, a una relación personal, y creemos que somos sabios en nuestra propia opinión y no queremos reconocer que necesitamos ayuda. Una persona sabia podría llegar a esto, a decir, realmente necesito ayuda, o sea, no puedo saberlo todo. Sí, definitivamente, cuando una persona reconoce que está en una situación de necesidad, viene a caer en cuenta, necesito ayuda, necesito que alguien me pueda guiar por este camino, es cuando se da otra característica también de estas personas sabias, que aparte de que no se reconocen como mejores que los demás, porque también se suele dar el caso que las personas que tienen el efecto Dunning-Kruger, que son las personas que lo saben todo y que nadie las saca de ahí, que están equivocadas, no reconocen y que dicen que no, yo sé todo y no puede estar nada equivocado de lo que yo piense, pero las personas que sí son sabias, que sí están en constante cambio y en constante aprendizaje, saben de que no son mejores que nadie y que por ende pueden aprender de una conversación, que pueden aprender
de otras personas que han tenido experiencias diferentes a las que ellos han estado estudiando o en las que se han estado relacionando últimamente. Es otra de las características, el poder, el saber que no son mejores que nadie, al igual que la que mencionábamos al principio, de reconocer también su ignorancia o su falta de conocimiento en determinada área. Así es. Bueno, entonces vamos a ir a un corte comercial con este tema que realmente todos estamos aprendiendo de él, y es las 5 reacciones de las personas sabias. No se lo pierda y ya regresamos. Aquí estamos descubriendo las 5 reacciones de las personas sabias, y hoy nos acompaña la licenciada Ruth Molina. Ella es experta psicoterapeuta y nos está hablando precisamente de este tema tan interesante, porque la sabiduría, digamos, yo la relacionaba más como aquellos personajes bíblicos, ¿verdad? Como el rey Salomón, pero en la actualidad, ¿verdad? Podríamos encontrar sabiduría en las personas cotidianas de ahora en día. Entonces, rescatando lo que habíamos hablado en el bloque anterior, hay 5 características, hay 5 reacciones que podemos encontrar en una persona sabia. Hagamos el recuento. Bueno, ya habíamos hablado de que reconocen su ignorancia, digamos que el total conocimiento de alguna situación. También tenemos que no culpan a los demás de sus errores. Esa es, digamos que la primordial, de que pueden aceptar sus errores. Otra, que son personas curiosas también y que por ende les abre puertas para poder investigar y aprender muchísimo más. También habíamos tocado que no son personas que se creen más que los demás, sino que son personas humildes, de que reconocen de que pueden aprender muchísimas otras cosas de las demás personas. Excelente. Bueno, la verdad es que la sabiduría es algo bastante profundo, que como habíamos dicho, está bien relacionado al autoconocimiento, ¿verdad? Está relacionado al autoconocimiento y a lo que acaba de decir la palabra humildad. Yo creo que también cuando somos humildes evitamos las confrontaciones, como decía Einstein, que usted lo dijo en el primer bloque, y la prudencia es que no la podemos relacionar con alguien que evita los problemas, porque no le gusta enfrentarlos con valor. También el sabio es una persona con valor, a pesar de que evita los problemas. Y es que esa es otra de las características también que se me quedaba fuera, y es que es una persona sabia. Una de las características es aquella que no se deja dominar por sus emociones, que tiene completo control de las emociones. Y como tú bien mencionabas en un principio, el autoconocimiento, que es una de las dimensiones de la inteligencia emocional, tiene mucho que ver en esto, el poder dominar las cosas las reacciones que voy a tener ante los demás y obviamente ante cualquier situación que me esté sucediendo a mí. Y ahí empiezan una variable de características de las personas que son altamente inteligentes, bueno, emocionalmente hablando, que la humildad, la resiliencia, el poder, la curiosidad del poder aprender de los demás, y así podemos enumerar un montón también de características. Y ante la ola de violencia en la que nos encontramos los salvadoreños, que realmente no nos gusta reconocer cuando el otro, a veces estamos distraídos, por ejemplo, en el tráfico, y nos enfrentamos a una situación indeseable como un choque. Algo muy sencillo que no queremos reconocer, que veníamos viendo el teléfono, por ejemplo, o que la persona, o que nos cruzamos un límite que no tenía que ser porque la calle no está señalizada para eso. Y así una cantidad de cosas que vemos en la vida cotidiana donde nos falta mucha sabiduría, de verdad, nos falta mucha humildad cotidiana para hacer el ambiente más llevadero en general. ¿Qué consejo nos daría a nosotros para que nosotros cambiemos un poco esa actitud que tenemos tan reactiva a diario? Primero, obviamente, empezar con el metro cuadrado, y otra dimensión de la inteligencia emocional es el autocontrol también, esa cuestión de poder controlar sus emociones y sus reacciones. Hay ejercicios prácticos que, por ejemplo, si han tenido un pleito con alguna persona cercana y dicen, no, pero es que se lo voy a reclamar, pues bueno, voy a pelear, así es como lo arreglo. Sí, o sea, bueno, pero peleese una hora más tarde de lo que había planificado. Sí. Son a lo mejor un poco risibles esos tips, pero que al final sí funcionan porque está poniendo en marcha el autocontrol. O algo más sencillo como decir, quiero un chocolate, me lo quiero comer ya. No, me lo voy a comer, de todos modos me lo voy a comer, pero me lo voy a comer dentro de una hora. Aprender a retardar un poco esa sensación placentera con el fin de tener un poco de autocontrol. Entonces tenemos que empezar por nuestro metro cuadrado, empezar con ese tipo de ejercicios y el poder asumir la responsabilidad
de lo que nosotros hacemos, obviamente va a poder evitar problemas, como iniciaba con el pensamiento de Albert Einstein, que decía la persona sabia los evita. Recordemos que se necesita más de una persona para tener un problema y digamos que en el caso de un choque, de un accidente, obviamente si yo no acepto mi culpa, se empieza la discusión y el no acabar y que se llama aquí, que se forme el tráfico, claro, y etcétera, etcétera, en lugar de, bueno, sí, yo la regué, yo tengo que responsabilizarme por esto, se evitan los problemas, etcétera. Obviamente tal vez no es que vaya a cambiar el mundo, pero se empieza a cambiar su metro cuadrado. Entonces también uno tiene que empezar por sí mismo, uno no puede dar lo que no tiene, entonces uno tiene que empezar por sí mismo para poder contagiar también a las demás personas. El estrés se contagia. Entonces también hay que tener eso en cuenta. Yo creo que en nuestro clima cotidiano del salvadoreño es bien difícil encontrarle a alguien una sonrisa en la calle o entrar a un sitio, qué sé yo, donde a uno le van a abrir la puerta y lo que menos encuentra uno a veces es cortesía, ¿verdad? Exactamente. Y nosotros no perder esa capacidad de sonreír, esa capacidad de saludar, aunque el ambiente sea hostil, es nuestra propia decisión. El autocontrolarnos, el autogestionarnos y el autodecirnos también, ¿verdad? ¿Por qué no dar una sonrisa? Y recordemos que la inteligencia emocional se basa en diferentes aspectos: el conocimiento de las emociones, la comprensión de esas emociones, por qué me está ocasionando este problema, esto que siento, y por último también la gestión de las emociones. ¿Qué voy a hacer yo para gestionar de una manera adecuada la emoción que me está afectando? Claro. Bueno, estamos hablando de un tema sumamente importante y son las 5 reacciones de las personas sabias. No nos cambie, que ya regresamos. Estamos hablando de las 5 reacciones de las personas sabias y para eso hoy nos acompaña la licenciada Ruth Molina. Es un tema sumamente interesante y estamos platicando de que cuando nosotros tenemos decisiones que tomar y estas van a influir en otras personas, como por ejemplo las decisiones familiares, por irme a algo bastante grande, decir nos vamos a ir del país, nos vamos a ir a vivir a otro lado, por ejemplo, cómo tomar una decisión sabia con algo que realmente no es una decisión nada más para mí, sino que también va a influir en la vida de otras personas. Y es que aquí recae obviamente una enorme responsabilidad, porque parte de la inteligencia emocional es también poder influir sobre las emociones de las demás personas, aparte de las mías, poder llegar a transmitir lo realmente importante para que puedan llegar a un balance ya en un consenso familiar, dado el caso que se exponía ahorita, que es una decisión bastante grande, bastante significativa e importante el mudarse de un país. Entonces, retomando las características, es muy, muy, muy importante, primero, ser curioso en el sentido de saber qué es lo que piensan las demás personas, saber, no dar por sentado que lo que yo pienso, lo que yo creo que es mejor, va a ser lo mejor también para los hijos. Por ejemplo, si ya un hijo está a punto de terminar la universidad y tener que cortar una carrera por ese tipo de decisión, poder acercarme y decir, bueno, pero ¿qué te parece esta idea? ¿Cuáles son los pros, cuáles son los contras en esta etapa de tu vida? Poder ser curioso en ese sentido y poder también tomar en cuenta la opinión de los demás sin pensar que lo que yo pienso es lo mejor y va a ser lo ideal para todos los miembros de la familia. Entonces son personas también, los sabios y las mujeres sabias, son personas que saben escuchar al final. Son las personas que tienen esa capacidad también de tener esa paciencia de que a veces los otros opinan y se extienden, pero ahí podemos encontrar respuestas más balanceadas, tal vez, escuchando al otro. Y es que uno de los conceptos de sabiduría es poder actuar con sensatez y con prudencia. Es decir, de no ser impulsivo, de tomar decisiones basadas en emociones. Uno de los principios básicos es que las decisiones no se deben de tomar basadas en emociones. ¿Por qué? Porque son intensas y son poco duraderas, es decir, son más momentáneas. Entonces, eso es una parte primordial para tomar buenas decisiones, y el saber escuchar va a abrir paso a que se pueda establecer un mejor diálogo con las otras personas. Y claro, las personas que tienden a tener esta característica de ser muy sabias, muy sensatas, muy prudentes, tienen esa capacidad de escucha porque saben de que no viven solamente en su mundo. Hay una frase que dice la otra persona, no es que sea tonta, no es que sea mala,
no es que no es que esté en desacuerdo contigo, sino que simplemente es que es otra persona, no va a pensar igual que yo estoy pensando y va a caminar a un ritmo muy diferente. Entonces ahí viene. Y tampoco va a opinar para complacernos nada más. Exactamente. Entonces, al saber esa diferencia de decir, bueno, esa persona no camina a mi ritmo, estoy asumiendo de que soy una persona que sabe que no soy perfecta. Por mucho conocimiento que puedo tener, sé que no soy perfecta, que puedo tomar opiniones en cuenta de las demás personas para poder tomar las decisiones más adecuadas, en este caso en un ambiente familiar. Y una persona sabia también no es necesariamente alguien que está de acuerdo con todos. Exactamente, y eso es bien importante que se mencione, porque también es importante refutar también las cosas que escuchamos. Está muy bien escuchar, está muy bien saber de aquí, de allá, de todo lo que se nos va acercando, pero también refutar a las personas. Por ejemplo, en este efecto Dunning-Kruger, recordemos de que no ponían en tela de juicio lo que escuchaban, sino que simplemente lo daban por hecho y sin ponerlo a prueba ni nada, pensaban que eso era totalmente cierto. Entonces es como estas personas de mente cerrada. Exacto, y hay un libro que precisamente habla de la mente rígida, de la mente flexible y de la mente líquida. Obviamente uno tiene que optar por tener una mente flexible, ni líquida, de que me hacen cambiar de opinión tal cual, verter el agua en una taza, ni tampoco rígida, de que por mucho que me puedan demostrar con datos verídicos, no doy cambio de opinión. Entonces es muy importante tener esa flexibilidad también, pero también poner a prueba las cosas de que escuchamos, o sea, informarnos más acerca de las cosas, no solamente quedarnos con que escucho, bueno, sí, lo doy por sentado, sino que refutarlo también y que no se vuelva un pensamiento automático en nosotros. Y de ahí viene la curiosidad realmente, de no quedarnos con lo primero que nos cuentan. Bueno, estamos hablando de las 5 reacciones de las personas sabias, vamos a ir a un corte comercial y seguimos hablando de este interesante tema. Hemos estado hablando de las 5 reacciones de las personas sabias y para eso hemos traído a la licenciada Ruth Molina, que ha estado desarrollando este interesante tema. Y como le decía, pues hablábamos del rey Salomón, que es bien emblemático, pero la verdad es que ¿por qué no pueden haber hombres y mujeres sabias en esta época, verdad? Sí, definitivamente. Lo que pasa es que obviamente el mundo a este paso de globalización es muy cambiante, y obviamente también retomamos que nuestra personalidad es dinámica, es decir, que se encuentra en constante cambio, y eso puede ser aprovechado para bien, para decir, bueno, si me equivoqué en esto, pero tengo toda la facultad de corregir mis errores. Pero lo que pasa es que nos cuesta reconocer que no es nuestra culpa cuando pasa algo, nos cuesta reconocer que estamos cometiendo un error, nos cuesta reconocer que hay personas que son mejores que nosotros, en el sentido que podemos aprender de las otras personas. Pero una de las características de las personas sabias, por decirlo así, es que son bastante prudentes. Sí pueden escuchar bastante, pero se limitan a dar su opinión únicamente cuando es necesario, cuando es requerido. Y eso es bastante evidente, sobre todo en las reuniones de hoy en día, que hay personas que no saben de algún tema en específico, pero sí pueden opinar de todo, y eso lo podemos ver en muchísimos ámbitos, en ámbitos laborales, y lo peor es de que esto lleva a consecuencias que más adelante sí tienen resultados desagradables. Imaginemos a alguien en una entrevista de trabajo, en un currículum: sí, yo puedo hacer esto, hablo 10 idiomas, puedo manejar 10,000 programas, sí, puedo hacer de todo, pero al momento de ya entrar en acción se topa con que hey, no lo puedo desenvolver. Entonces obviamente el no aceptar la culpa, el creerse mejor que los demás, etcétera, etcétera, cada vez va haciendo que esto se vaya generalizando en diferentes áreas. Eso por decirlo en un área laboral, pero hay diferentes áreas en donde obviamente, y peor aún, que hay personas que llegan a tener mucha empatía o algún tipo de carisma y que van arrastrando también a otros bajo un mal liderazgo realmente. Sí, exactamente, como lo menciona, y lo van arrastrando bajo un lineamiento que no es positivo, sino que es totalmente, que es falso, que no tiene bases científicas ni bases reales, dependiendo del tema que se esté tratando.
Y precisamente por eso es tan importante quizá y esencial y básico que en un liderazgo exista sabiduría. O sea, yo creo que una persona que va a tener tanta responsabilidad sobre sus hombros, que es como gestionar a muchos, tiene que rebuscarse de verdad por estudiar un poco de inteligencia emocional, de gestión, de empatía, de escuchar, porque realmente eso es lo que hace a los buenos líderes, los vuelve personas sabias. Quizá, bueno, aquí no hay monarquía en El Salvador, pero sí hay una gran cantidad de líderes y es importante que estas personas tengan esas características, que puedan ser prudentes, que puedan ser resilientes, que puedan escuchar. Y precisamente es ahí donde hay un vacío también en la actualidad y en la sociedad, donde no se le da la debida atención e importancia todavía a ese aspecto de salud mental y no tomándolo como en el sentido de que tengo una enfermedad o padezco de algo o sufro de algo, sino para lograr un estado integral del ser humano. Mientras más nos conozcamos, mientras sepamos dónde están nuestras heridas o nuestras áreas de crecimiento, vamos a ir integrándonos y teniendo mejores resultados para nosotros, para nuestra familia, que es nuestro metro cuadrado, para las instancias que vamos tocando muy de cerca. Entonces es importante darle a la salud mental también ese peso que debería de tener hoy en día. Bueno, realmente son características esenciales. Yo creo que todos los seres humanos en realidad, más que liderazgo, concluyo de verdad, licenciada, con que todos tenemos que tener una buena dosis de sabiduría, porque todos influimos en los demás al final. Ese metro cuadrado no es solamente nuestro límite personal, sino que al final se comparte en el día a día, en la convivencia con muchas personas. Y que se va generalizando, y peor aún, cuando no se hace de una manera correcta, se va generalizando y ahí es donde entramos en el caos. Sabiduría va amarrado obviamente también de inteligencia emocional, de cómo influimos sobre nuestras emociones y sobre los demás, pero lo principal también que aprendamos a aceptar nuestros errores, a no creernos sábelo todo de todas las cosas, a reconocer que podemos aprender cosas de otras personas también. Bueno, licenciada, muchísimas gracias de verdad por habernos estado acompañando esta mañana y hablar de este tema tan interesante, pero quiero darles gracias a ustedes también porque toda esta semana estuvieron aquí con nosotros en Mujer Express. Ya el lunes se presenta con nosotros Gaby, que ya va a regresar de vacaciones y nos va a contar cómo estuvo todo. Así que a ustedes quiero despedirlos esta semana. De verdad, gracias por habernos acompañado hasta este día viernes. Les deseo un feliz fin de semana, licenciada. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado y que Dios les bendiga a todos. Hasta luego.